del último libro de Eduardo Rinesi. Bueno, organizamos acá con el Seminario de Filosofía Latinoamericana y la Cátedra de Filosofía Política esta presentación. Le agradecemos al Departamento de Filosofía, le agradecemos al Centro de Investigaciones Filosóficas y muy particularmente a Emilio Binaghi, que fue un poco el organizador, el mentor de esto que estamos haciendo acá. Así que, bueno, un poco yo lo voy a presentar a Eduardo, después Cristóbal Delurti, el profesor de Filopolítica, va a decir algunas palabras respecto del libro en particular y después, bueno, la presentación propiamente dicha en palabras de Eduardo y finalmente podemos hacer un intercambio con ustedes respecto de la obra. Bueno, la presentación va a ser breve. Eduardo es doctor en filosofía, es docente de la Universidad General Sarmiento, docente de la UBA, de la materia teoría estética y teoría política del ya mítico Horacio González, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires también, dirige la especialización en filosofía política en General Sarmiento, fue rector de la Universidad de General Sarmiento entre 2010 y 2014. Bueno, su compromiso con la educación pública en general es bastante reconocida. Me permito referirme a un libro de él, Filosofía y Política en la Universidad. Es un libro muy lindo que, bueno, un poco prueba este compromiso de él con la universidad pública y con la cosa pública en general. Bueno, es autor de muchísimos libros, compilaciones. Yo solamente voy a referirme a los libros que tienen que ver con este cruce entre la política y Shakespeare, o entre la política y la tragedia, la comedia o el drama en general de Shakespeare. Bueno, Política y Tragedia entre Hobbes y Maquiavelo, Las máscaras de Janos sobre el drama en la historia, un tercer libro, Muñecas rusas, Actores y soldados, otro libro más, Restos y desechos, otro libro más, y ahora ¿Qué cosa la cosa pública? El último del ciclo Shakespeare hasta ahora, por ahora. De alguna manera el profesor es un amigo de la casa, me permito decirlo. Estuvo, entre otras cosas, en las 9ª jornadas de filosofía, dio un curso sobre política y tragedia justamente en ese entonces, curso de posgrado también sobre restos y desechos. Estuvo en el año pasado, el homenaje a Horacio González en la apertura de la jornada de jóvenes investigadores y graduados. Es parte también del comité asesor de la revista de filosofía recientemente relanzada. Así que, bueno, sin más, por supuesto le agradecemos que haya querido venir acá y le doy la palabra a Cristóbal. Bueno, yo también les agradezco a todos, a todas, a todos por acercarse un lunes tan frío. Estamos todos muy contentos, todos muy contentes de que puedas, Eduardo, estar presentando el libro. A mí me gustaría decir solo 2 o 3 cosas, porque todos queremos escucharlo a Eduardo, obviamente. Pero 2 o 3 cosas que tienen que ver de la fascinación que me produjo este libro y que me produce un poco este cruce entre la literatura, la filosofía política, la teoría política y, por qué no, también los debates de coyuntura, digamos, ¿no? Que nos atraviesan de manera más explícita o implícitamente en nuestra escritura, en nuestras lecturas, en nuestros intereses. Antes de arrancar, decirles, pasar el chivo, pero porque está bueno y es importante, afuera están vendiendo el libro, pueden aprovechar y hacer como yo y llevarse con la firma de Eduardo. Así que es como una promoción, es una buena promoción, comprarse el libro, tenés a Eduardo acá que te lo firme, digamos. Que todavía no, pero va a valer mucho firmarlo. Sí. Denle tiempo al tiempo. No, yo no creo que mucho tampoco. A ver, es un libro que tiene 10 capítulos, que tiene una coda, tiene un apartado veloz, podríamos decir así, sobre Borges, y que tiene como tesis central esta idea de que es posible pensar un republicanismo de corte popular o democrático, digamos, ¿no?
Tesis que, de vuelta, nos interpela no solo en el marco de la teoría, algo que veníamos ya conversando, ¿no? Quizá quienes leemos sobre el republicanismo sabemos que es un campo en tensión más que una corriente homogénea de escritores y escritoras que están pensando sobre lo mismo, sino que es un campo de tensión, de debate, en donde el término republicanismo está tironeado por distintas interpretaciones y vertientes, y después también esta tesis nos interpela en la coyuntura, digamos, ¿no? Uno basta prender la tele en nuestro país para encontrarse con algún discurso que postula cierta idea de republicanismo. En principio, lo que hay hoy, por lo menos en televisión, en su gran mayoría, bastante de corte elitista, con lo cual pensar un republicanismo plebeyo, pensar un republicanismo democrático, también es una idea de subvertir esos discursos que todo el día se nos presentan y nos atraviesan y que parecieran querer colonizar ese término como la única interpretación posible. Primero eso, lo segundo que tengo para decir de este libro es que es un libro para disfrutar porque conjuga muy bien las lecturas eruditas con una prosa amable, lo cual se agradece, Eduardo, porque eso también es necesario, digamos, ¿no? Es necesario, si uno va a pensar una obra que nos va a interpelar en todos estos niveles, también entender que la manera en que nos referimos, la manera que escribimos, la manera que comunicamos, es parte también de los lazos, los puentes que podemos establecer, digamos, ¿no? Y ahora, en ese conjugar las lecturas eruditas y la prosa amable, se nos abren tres, yo diría, ¿no? En principio, esto va por mi cuenta, como tres registros de discusión en el libro que se nos presentan, ¿no? Pues tendríamos un primer registro en torno a la obra de Shakespeare. Hay una discusión en torno a la obra de Shakespeare. Sabemos que para Eduardo la obra de Shakespeare es un vehículo para discutir la política, es un disparador, y qué mejor que la obra de semejante autor. Pero también en este libro en particular hay una selección de textos de Shakespeare, ¿no? que tratan sobre el periodo romano, y entonces ahí hay un debate con quienes, las bibliotecas enteras podríamos decir que han leído Shakespeare. Eduardo no es el primero que lo ha visto así, y yo quiero resaltar el valor de no ser el primero en algo, sino de animarse a meterse en un debate poblado de otras interpretaciones y creer que ahí es posible decir algo nuevo, ¿no? Es una postura también ante las bibliotecas enormes que muchas veces uno se enfrenta al momento. Veo muchas caras de gente que está por empezar a hacer investigación, y es una postura que está bueno también tener, digamos, ¿no? No solo buscar la novedad y donde nadie dijo antes algo, sino también en el marco de un debate donde mucha gente ha opinado. Es más difícil, hay que entrar quizá más a los codazos, eso es verdad, pero es interesante que haya con quienes debatir, digamos, ¿no? Con otras tesis. Otro registro es, obviamente, el registro de la discusión del republicanismo, ¿no? Acá el gran contendiente, pues conversábamos, podemos encontrarlo en la obra de Rosler, el cual lee el republicanismo en clave liberal, pero también en la obra de Sol y en otros autores, digamos, ¿no? Y acá va a haber un debate también muy rico para pensar, que tiene que ver con la definición de pueblo, ¿no? Con qué entendemos por pueblo, y con la pertenencia como valor político a ese pueblo, digamos. Ahí es un concepto difícil para la filosofía, sobre todo para las filosofías más modernas que contemporáneas. Por suerte la sociología y la teoría política contemporánea han revalorizado esta idea de pertenencia. Pero bueno, sabemos que para las filosofías políticas modernas
la autonomía individual ha sido era un valor caro de sostener, y la pertenencia quizá no ha sido muy trabajado. Y en esa idea de pueblo, yo creo que ahí está el diálogo con esta otra corriente teórica interesante, que es la del populismo. Nosotros conocemos, la mayoría quizá de los que estamos acá, la obra de Laclau o de Chantal Mouffe, dos grandes teóricos del populismo, en un sentido, a mi gusto, mucho más amistoso que interpretaciones anteriores, en un sentido también de lógica política y de lógica de constitución, la idea de que el pueblo es algo que hay que construir, y con la obra con la cual Eduardo ya ha dialogado en otros artículos, en otras ocasiones. Acá no aparece citado Laclau, pero lo tiro como para que ahora, cuando leamos el libro, quienes aún no lo hicieron, lo tengan presente. Y por último, y ya también para no extenderme demasiado, también hay un registro en relación a lo público, ¿no? Un registro en relación a lo público que es un concepto, ¿qué tal? Es un concepto también importante para pensar, también que tiene una deriva coyuntural, y que, como sabemos, lo público ha tenido diferentes configuraciones a lo largo, que se entiende por lo público y obviamente por lo privado a lo largo de la historia. También conversamos hace un rato sobre la obra de Nora Rabotnikov, una excelente filósofa argentina-mexicana, digamos, que ha escrito un hermoso libro sobre lo público, pero que, bueno, en el marco de un análisis como este del republicanismo popular, que va a la Inglaterra del siglo XVII, donde había otra configuración del espacio público del que tenemos hoy, para leer la reconstrucción que hace Shakespeare del mundo romano. Entonces se nos van superponiendo capas de distintos conceptos y distintas ideas, que igual, bueno, en esta superposición es muy prolífera, es muy potente para despertarnos ideas, para invitarnos a pensar cosas, pero que además es sencillo de leer, digamos. Esas capas que se superponen, de todas maneras, no nos complejizan la lectura y la posibilidad de ir siguiendo un hilo. Son distintas obras las que analiza Eduardo, también un poema, La violación de Lucrecia, un poema durísimo, podríamos decir, hermoso, pero muy duro de leer. Y ahí también nos encontramos con interpretaciones que vos recuperás desde el cruce con el feminismo, desde el cruce con distintas corrientes filosóficas que van pensando, ya sea esto, el juego de poder en el esquema de esta Roma republicana que comienza tras el suicidio de Lucrecia, por poner no un hecho histórico concreto, sino un hecho poético, que es más lindo, me parece a mí, y que va a terminar con la muerte de Julio César, ¿no? Y ahí también tenemos una obra que analiza mucho Eduardo, que es esta tragedia de Julio César. Pero sin embargo el libro no termina ahí, ¿no? Termina con un análisis de Antonio y Cleopatra, también hermosa obra de Shakespeare, y este pasaje, ¿no? de la Roma republicana a la Roma imperial, y cómo vemos, y yo quiero rescatar ese capítulo que aparece en este libro, Eduardo, porque me parece que lo interesante tanto de dar inicio a la discusión republicana con un acontecimiento que no ocurre en la República, sino antes de la República, que es catalizador quizá de esa construcción política, y con un evento que es el final, ¿no? Permite entender también estos contrastes, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos? O sea, permite achicar un poco esta idea de que el republicanismo puede ser cualquier cosa.
¿no? Es verdad que puede haber muchas interpretaciones, es verdad que estamos disputando, quienes leemos republicanismo, con otras interpretaciones, diferentes posibilidades, pero claramente un imperio no es una república, digamos, para sintetizarlo de alguna manera. Entonces me parece que el libro llegue, yo sé que suena spoiler, pero es muy difícil no decir que spoileamos a Shakespeare, que ya escribió hace tanto tiempo, digamos, ¿no? Pero es muy interesante llegar a ese capítulo y poder ver ese contraste, poder ver cómo se cierra un ciclo político, cómo se cierra un diseño institucional, para decirlo en palabras de ciencias políticas, cómo se cierra un ciclo de poder, para decirlo en términos de teoría política, y se abre otro, y cuáles son esos contrastes que hay entre uno y otro momento. Así que bueno, de vuelta, invitarlos a leerlo, invitarlos a leerlo de principio a fin. Es un libro hermoso. Y nada, y ahora para escucharte. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias Maxi, muchas gracias Cristóbal. Muchas gracias organizadores de esta simpática reunión. Mándenle por favor mi agradecimiento también al querido Emilio Minaghi. El problema de la República es un problema de evidente actualidad en nuestras discusiones políticas y teóricas en América Latina. No desde ahora, ni desde hace pocos años, yo diría que desde hace bastantes años. Y diría que ocupa hoy ese problema de la República y todas las discusiones que trae consigo un lugar tan importante en nuestras discusiones públicas, periodísticas, académicas, universitarias, como el que ocupó antes que él el problema de la democracia entre los años de finales de la última dictadura y yo diría los comienzos de los años 90, los mediados de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Quiero decir, cuando después de la dictadura se volvieron a discutir algunas cosas en el mundo académico, en el mundo intelectual, en el mundo universitario, en el mundo público, en América Latina y en la Argentina, la palabra de orden, digamos, la voz de orden, la palabra fundamental de todas nuestras discusiones en torno a la cual discutimos tantísimo tiempo y tantas cosas importantes e interesantes, era la palabra democracia, ¿no? Y discutimos mucho sobre la democracia. En los años 80 discutimos mucho sobre la democracia, casi no se discutía de otra cosa, les diría, en el campo de las ciencias sociales y políticas argentinas y latinoamericanas, ¿no? Distintos tipos de democracia, distintas formas de la libertad asociada a distintos tipos de la democracia, la importancia relativa de las ideas de participación popular, de representación de los ciudadanos por los representantes, todas esas discusiones importantísimas que recuperaron también largas tradiciones de la vida política argentina de los siglos XIX y XX, y que dio lugar a una importante cantidad de conversaciones y a lo que hoy podemos considerar una significativa bibliografía que forma parte del acervo de nuestras ciencias sociales y políticas. Esa discusión yo diría que ocupó los años que van en la Argentina desde el comienzo del fin de la dictadura, digamos, 82, 83, hasta entrado en los años 90. Porque entrado en los años 90, el ciclo de lo que entonces algunos teóricos llamaban la post-transición, después de la transición, y sea como sea que resolvamos, y esa sería una discusión interesantísima para otro momento, no es el tema de la conversación de hoy, sea como sea que resolvamos la pregunta de cuándo termina la transición, ¿no? Que es una pregunta interesante. Los más institucionalistas dirán el día que el doctor Alfonsín le pone la banda presidencial al doctor Menem, ¿no? Los menos institucionalistas y más preocupados por algunas tendencias más de fondo de la política, quizás dirán el día que los doctores Alfonsín y Menem se reúnen a solas y en secreto en un departamento aparentemente de la avenida Santa Fe de la ciudad capital, ¿no? Para cerrar los términos en los que se iba a discutir la reforma de la Constitución en este país, exactamente 10 años después, ¿no? De 1983, en 1993, cuando salió de esa reunión secreta
del expresidente Alfonsín, el ya entonces expresidente Alfonsín, dijo: la transición ha terminado, ¿no? Y es efectivamente un buen diagnóstico de lo que acababa de pasar en esa discusión, en la que se abría otro momento en la historia política argentina. Pero lo que aquí me importa señalar es que ese otro momento que se abría era un momento fuertemente caracterizado por la presencia muy central de una figura de características caudilleras, digamos, un líder indudablemente muy carismático, de un carisma novedoso también, una forma de carisma novedoso en relación con las formas más tradicionales de carisma que habíamos conocido en la Argentina, que por otro lado encontraba paralelos muy ostensibles con otros liderazgos que aparecían en otros países de la región. Pienso sobre todo en el Perú, ahora de Alberto Fujimori, y en todas partes sosteniendo programas económicos que podemos nombrar, para decirlo rápido, con una palabra que ya funciona casi como una muletilla, como neoliberales, ¿no? También dejamos para otra vez discutir con cuidado esa palabra, pero más o menos nos entendemos, ¿no? Es decir, programas económicos de apertura, de restricción de las funciones, ¿no? Socialmente más protectivas o más lenitivas del Estado, de centralidad de las fuerzas de la economía, de liberación de la regulación del trabajo, etc. Entonces, esa es una paradoja o una tensión interesante que aparece en los 90 latinoamericanos, ¿no? Que combinan programas económicos neoliberales con liderazgos que en general asociamos en la tradición política o cultural política latinoamericana con momentos anteriores que habían recibido en general el nombre de populismos, ¿no? Por eso en los 90 se empezó a hablar mucho de neopopulismo, ¿no? El fujimorismo se lo calificaba como un neopopulismo, el menemismo se lo calificaba como un neopopulismo. Y sobre todo a partir de mediados de los 90, después de que el relativo éxito inicial del menemismo en la estabilización, ¿no? de las variables de la economía en los primeros años, sobre todo digo, después de mediados de los 90, empieza a aparecer contra esa forma de gestión de los asuntos públicos, mucho más contra esa forma de gestión de los asuntos públicos que contra la orientación económica neoliberal con la que se llevaba adelante esa gestión, empezó a aparecer una crítica que se levantaba en nombre de los principios de la República y del republicanismo, ¿no? Y empezó a aparecer una contraposición en la literatura académica y también en nuestras discusiones periodísticas y públicas entre neopopulismo, digamos así, personalista, caudillista, corrupto, poco respetuoso de la división de poderes, ¿no? Y lo que se nombraba con la palabra republicanismo, que aparecía como la contracara de todo eso. Quiero decir, en los últimos 5, 6, 7 años del siglo pasado, la idea de república empieza a aparecer con fuerza en las discusiones públicas argentinas como lo contrario de concentración del poder, líderes carismáticos, corrupción en el ejercicio de los cargos públicos, falta de control recíproco de los poderes, ¿no? Es decir, una idea muy vieja que uno puede encontrar en sus formulaciones clásicas, digo, para decir un par de nombres notorios, desde la crítica de la tiranía de Aristóteles hasta la crítica del despotismo de Montesquieu, ¿no? Sobre todo este último estaba, ¿no?, tácitamente presente en todas las discusiones republicanas de aquellos años 90, ¿no?, contra lo que se presentaba en efecto como una forma de despotismo. Las características del liderazgo de Menem y de la propia persona de Menem en la Argentina hacía por lo demás bastante fácil la caracterización, ¿no?, de ese caudillo como una especie de sultán, ¿no? Incluso estaba ahí la cosa musulmana, aquello que lo daba demasiado servido en bandeja como para que no apareciera fácil, ¿no?, el recurso a las cartas persas del buen varón, ¿no?, para pensar en una forma de república contra ese tipo de forma muy personalista, muy corrupta, muy poco atenta, ¿no?, a una ética pública, en fin. En los años que siguieron, después del más o menos tumultuoso proceso que caracterizó el cambio de siglo en todos los países de América Latina, en la Argentina fue particularmente tumultuoso y crítico, digamos, el cambio del gobierno
o del largo ciclo, ¿no?, de gobiernos neoliberales, que en una mirada cortita uno podría decir que es la de los años 90, y que en una mirada más larga uno podría decir que quizás habían empezado hacia 1975, 1976 y llegaban a la Argentina hacia el 2000, 2001. Lo que vino después, evidentemente, supuso una ruptura grande. Lo que vino después, podemos darle en la Argentina el nombre tan interesante y tan difícil de kirchnerismo, ¿no?, que es un fenómeno muy difícil de analizar, tanto como la palabra misma es difícil de pronunciar. Y también eso lo vamos a dejar para algún otro momento, ¿no? Pero lo cierto es que se trata evidentemente de un gobierno de una entonación y de una orientación y de una vocación que estaba en las antípodas de los gobiernos neoliberales anteriores, que se presentaba a sí mismo como un gobierno antineoliberal, ¿no? Los más prudentes preferían decir post-neoliberal y no se privaban de señalar algunas continuidades que también sería interesante considerar en alguna otra ocasión, pero evidentemente se trataba de un gobierno de una entonación bien diferente, ¿no? Sin embargo, había un rasgo que permanecía, o un rasgo que podía identificarse también en la nueva situación y que había sido característica también de la anterior, que era el tipo de liderazgo, ¿no?, personal, el tipo de carisma de nuevo distinto, ¿no? El tipo de carisma de Néstor Kirchner no era el tipo de carisma de Carlos Menem, ni sería el tipo de carisma de Cristina Fernández, ¿no? Carismas distintos, personalismos distintos, formas de ejercer el poder eventualmente bastante concentradas, características de las viejas formas populistas de organización de la cosa pública en la Argentina, y enseguida rechazo por parte de aquellas posiciones que habían levantado la bandera del republicanismo durante los años 90, de lo que seguían viendo como una invasión de los otros poderes, como una forma inadecuada de ejercicio de las funciones públicas, como un estilo prepotente, poco respetuoso, ¿no?, de las instituciones, tendiente a avasallar desde el poder ejecutivo a otros poderes del Estado, a lo que se agregaba un discurso que cada vez disimulaba menos, en la medida en que la orientación de las políticas públicas de este neopopulismo del siglo XXI era muy distinto que la orientación de las políticas públicas de los neopopulismos neoliberales de fines del siglo XX, que el verdadero destinatario del desprecio y de las críticas era, junto con esas nuevas formas de liderazgo, ¿no?, en el gobierno del Estado, el propio pueblo, que aparecía como un sujeto político, ¿no?, que según los modos característicos en los que siempre se pensó el asunto del populismo en América Latina, aparecía como alienado, idiotizado, llevado de las narices, ¿no?, por líderes seductores y siempre mentirosos y siempre demagógicos y siempre dispuestos a comprar las conciencias por un plato de lentejas, ¿no? Ese viejo prejuicio de los pensamientos más antipopulares y más antidemocráticos en América Latina, ¿no?, de que cada vez que hay un gobierno popular, ese gobierno popular es un gobierno falsamente interesado por el bienestar del pueblo y en realidad siempre dispuesto a comprar su adhesión a cambio de espejos de colores que el pueblo en su ingenuidad compra candorosamente, ¿no?, volvía a aparecer en la discusión de los populismos o neopopulismos del siglo XXI, aquí en la Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no?, que digo por decir los países donde esta entonación, al mismo tiempo populista desde el punto de vista de la orientación de las políticas públicas y fuertemente caudillistas desde el punto de vista de la centralidad que ocupaban los líderes que ejercían la titularidad de los poderes ejecutivos, fue más notoria, ¿no? Entonces, en el siglo XXI aparece nuestra discusión política, aparece nuestra discusión pública y aparece con mucha fuerza en nuestra discusión académica y universitaria una contraposición, un contrapunto entre dos posiciones que se caracterizan como republicana una, que viene precedida por el gran prestigio de esta viejísima palabra de los lenguajes políticos, y como populista la otra, ¿no?, que en general era mandada por la primera al purgatorio, donde tenía que hacer la penitencia por todos los horrores de sus desprolijidades y de sus demagogias, ¿no?, y de sus personalismos. Republicanismo versus populismo. Parecía en los primeros 3 lustros del siglo XXI que había que elegir cuál de esas dos cosas era uno. ¿Vos qué sos, republicano o populista?, ¿no?
Y no parecía posible decir, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿No? ¿Quién dijo que hay una contraposición de principios entre la adhesión a lo que nombra la palabra república, res pública, cosa pública, esto es bien común, bienestar general, patrimonio colectivo, felicidad del pueblo, ¿no? Y una adhesión a eso equívoco también que nombra, porque mencionaba Cristóbal la obra de Ernesto Laclau, que es una de las muchas que nos ha llamado la atención sobre la polivalencia también de la palabra populismo y de todo lo que se dice en su nombre, ¿no? Pero que en todo caso señala una cosa que a muchos nos interesa mucho en la historia de América Latina. ¿Por qué no se podía ser populista y republicano también? ¿Por qué los republicanos estaban todo el tiempo mandándonos al rincón de la penitencia a pensar mejor y arrepentirnos de lo horrible que éramos, ¿no? En ese contexto me parece que aparece la posibilidad de recuperar una discusión que es tan antigua como la historia de la filosofía política en Occidente, que es la discusión sobre las distintas formas de la república, sobre los distintos tipos de república. No es verdad que la república solo puede tener una entonación antipopular, solo puede consistir en una crítica de los líderes del pueblo, ¿no? En nombre de los valores de las instituciones, de los equilibrios de poderes, y solo puede finalmente reivindicarse como un modo de organización de la cosa pública enemiga del pueblo y de sus líderes. Junto a esa idea de república que podemos llamar república aristocrática, república elitista, república de los menos, a lo largo de la historia de las ideas políticas en Occidente siempre ha aparecido otra idea república que también es posible de encontrar y de reivindicar, que es la idea de una república popular o democrática, ¿no? Si ustedes se acuerdan del viejo y querido Aristóteles, hace un montón de tiempo, Aristóteles produce esa conocida tipología de la forma de gobierno que todos estudiamos en la escuela secundaria y repasamos de nuevo en la facultad, según la cual hay tres formas de gobiernos buenos o justos: el de uno solo, al que Aristóteles llamaba monarquía; el de unos pocos, los mejores, al que llamaba aristocracia; y el de todos, al que llamaba politeia. Vino después Cicerón y, como todos recordamos, politeia la tradujo como res publica, ¿no? Y tres formas degradadas, corrompidas o injustas de gobierno que corresponden a cada una de estas tres formas justas y a las que Aristóteles llamó respectivamente tiranía, oligarquía y democracia, que es una palabra que inventaron los antiguos griegos para hablar mal de ella y no para hablar bien de ella. La palabra democracia hace muy poquito tiempo, en realidad menos de un siglo, que es una buena palabra en los lenguajes políticos de Occidente. La verdad de la milanesa es que durante 24 de los 25 siglos que lleva de militancia en la lengua política, ¿no?, y filosófica política occidental, la palabra democracia es una mala palabra, que nombra el gobierno del bajo pueblo y que nombra la anarquía, ¿no? La palabra democracia trae consigo esta doble muy mala connotación: ser el gobierno de los pobres y ser un despelote. Lo interesante de lo que dice Aristóteles en relación con la que él considera la mejor forma de gobierno posible, que es la politeia, o como diríamos nosotros hoy en latín, la república, es que la república, decía Aristóteles, y esto es extraordinario, es una combinación virtuosa de dos tipos de gobierno no virtuosos, ¿no? Realista político en las antípodas de cualquier forma de idealismo o de suposición, que estas palabras que acabo de decir nombran algo así como arquetipos, ¿no?, que habría que aplicar en la vida efectiva de los hombres y de los pueblos. Aristóteles dice que con la materia impura del gobierno de los ricos y del gobierno de los pobres, de la oligarquía y de la democracia, es como se construye a través de mezclas virtuosas, a cuyo análisis está dedicado 2/3 buenas partes, sino un poco más incluso, de la política, que es un texto extraordinario donde Aristóteles estudia cómo hay que combinar las formas de gobierno, las formas de elección, las formas de debate, las formas de selección de quienes pueden debatir, ¿no?, mezclando esas dos tradiciones, principios y valores de la oligarquía y la democracia.
Es decir, no cabe ninguna duda de que si Aristóteles hubiera sido argentino, habría sido peronista. Un poquito de oligarquía, un poquito de democracia, y los muchachos están contentos. La república contiene componentes minoritaristas u oligárquicos y componentes mayoritaristas o democráticos en distintas proporciones que dependen de la sagacidad de los legisladores o de una cantidad de contingencias, pero lo que me interesa señalar es que allí está contenida ya la posibilidad de indicar que cuando esa mezcla, ¿no?, pone en la receta más componentes oligárquicos que democráticos, tenemos una república más elitista. Y que cuando en esa receta ponemos más componentes democráticos que oligárquicos, tenemos una república popular. Esa distinción entre república aristocrática y república democrática, o entre república elitista y república popular, atraviesa la historia de las ideas políticas, ¿no? La recordamos en efecto en la teoría política romana, en la teoría política del Renacimiento. Es la diferencia entre esos dos grandes teóricos italianos del Renacimiento, que fueron Maquiavelo, partidario de la República Popular, y Guicciardini, partidario de la República aristocrática, ¿no? Y esto en Italia quería decir que Guicciardini era un partidario de la República de Venecia, la serenísima, como decían los italianos, la serenísima República de Venecia, que era una república caracterizada por el gobierno de las élites virtuosas y de las leyes, mientras que a Maquiavelo le gustaba que el pueblo en la calle, tumbando gobiernos, haciendo despelote, gritando. No hay que tenerle miedo a los gritos, dice Maquiavelo en los primeros capítulos de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, fuera cambiando las leyes y haciéndolas cada vez mejores. Entre la serenidad veneciana y los tumultos florentinos, Guicciardini elegía la primera y Maquiavelo elegía los segundos. Y esa distinción entre república serena, pero de los pocos, y república tumultuosa, pero democrática, atraviesa en efecto los siglos y llega hasta la teoría política contemporánea, pasando, por supuesto, por la famosa clasificación de Montesquieu y de tantos otros. La de Montesquieu merecería una conversación aparte porque es interesantísimo lo que hace Montesquieu, ¿no?, con la tipología, las reformas de gobierno de Aristóteles, a las que baraja y da de nuevo para hacer una astuta apología de la monarquía disfrazada de falso entusiasmo republicano. Esa es la tesis tan interesante, ¿no?, del librito del año 59 de Althusser sobre Montesquieu, que es un libro precioso, ¿no?, sobre los compromisos monárquicos del conde, el barón, perdón, no era conde, era barón, el barón de Montesquieu, ¿no?, que pasó a la historia como el autor republicano que solo era en un sentido muy parcial, ¿no? Como sea, parece interesante recuperar hoy en América Latina esta distinción. Es decir, miren, déjense de macanas con que para ser republicano hay que estar en contra del pueblo y de sus líderes porque estos son carismáticos, tienen mal aliento o levantan la voz, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en una forma de la república que, heredando la vieja tradición del republicanismo popular, al mismo tiempo que se preocupa por la cosa pública, sean las que sean las muy diversas cosas que esta palabra nombra, porque ese también es un asunto muy importante. Mencionaba Cristóbal el libro del amigo Andrés Rohner, que es un libro con el que efecto hay mucho para discutir, y que señala algunos rasgos característicos de la tradición republicana, señala 5 o 6, ¿no? Uno todo el tiempo tiene ganas de decirle a Rohner, ¿y por qué no mencionas este otro? ¿Y quién te dijo que este otro no también? ¿Y por qué a este le das tanta importancia? ¿No? Porque en efecto la palabra república es una palabra extraordinariamente polivalente, ¿no?, a lo largo de la historia. Ha querido decir las cosas más diversas y no es fácil señalar con precisión cuáles son los rasgos a los que estaría identificado. Por eso digo, sea lo que la palabra república designa, no parece que sea necesario que designe un gobierno contrario ni a los pueblos ni a sus líderes, ni a los pueblos ni a sus caudillos. Esta es la tesis muy interesante que desarrolla un querido amigo, que es un interesante politólogo joven argentino, que se llama Christian Gaude, en un libro muy interesante que recomiendo mucho, que se llama El peronismo republicano, y que estudia la presencia de valores que llamaríamos republicanos populares en la obra del pensador y político y militante peronista John William Cook, ¿no? En la labor parlamentaria de John William Cook, que es muy interesante, muestra Gaude la presencia de una cantidad de
elementos que podríamos considerar tributarios de la gran tradición republicana popular. Y se anima allí a Gaude a dar un pasito más y decir algo que es muy provocador para los modos en los que se piensan estos asuntos en la teoría política argentina. Dice Gaude: en América Latina no hay república sin caudillos. Lejos de ser los caudillos un obstáculo para la conquista o para la preservación de los valores de la República, esos valores de la República solo son posibles en América Latina gracias a caudillos populares, carismáticos, queridos por su pueblo y con el poder suficiente como para imponer esos valores republicanos frente a élites que en general no tienden a tener una fuerte preocupación por la cosa pública, por el bien común, por el patrimonio colectivo, por la felicidad del pueblo, ¿no? Entonces reescribe el modo de pensarse la relación entre república y populismo de un modo que a mí me parece muy interesante y muy instructivo, este libro de Christian Gaude. Yo quise pensar algunas de estas cosas auxiliándome en una obra que, como dice Cristóbal, muchas veces me sirve de inspiración para pensar los problemas de la política, que es la obra de William Shakespeare. En general me parece que es fácil afirmar que la tragedia, quizás podríamos decir el drama, pero digámoslo con una palabra más clásica que nos permite pensar en las viejas tragedias antiguas, ¿no? Shakespeare inventa una cosa nueva con las viejas tragedias de los griegos, las mezcla con las comedias y hace con eso otra cosa a la que el viejo maestro Hegel dio el nombre de drama, que uno podría decir que es una especie de género híbrido entre la tragedia, la comedia, ¿no? Animado sutilmente por una especie de principio de filosofía de la historia que todavía no termina de aparecer. Faltará un rato todavía para que esa palabra pueda aparecer en la historia de la filosofía europea y consagrarse después con el viejo maestro Hegel, ¿no? Pero en todo caso hay allí algo que permite que incluso las tragedias más tremebundas de Shakespeare siempre dejen sobre el final, ¿no?, el anuncio de una aurora que nos permite cierta esperanza. La palabra aurora aparece en efecto en la última línea de la tristísima Romeo y Julieta, ¿no? No aparece en la última línea de Antígona, ¿no? Nadie diría al final de Antígona: el sol sin embargo sale en esta aurora promisoria. No, al final de Antígona te poner a llorar y no parar de llorar nunca más. Después de Romeo y Julieta también te quieres poner a llorar, y sin embargo, en medio del llanto, ¿no?, saber que hay algo que se anuncia, ¿no?, y que los sacrificios y las muertes y los cadáveres que se carga consigo la historia, ¿no?, también pueden ser puestos a la cuenta de alguna cosa que no termina de aparecer, pero que allí se está siempre como anunciando, ¿no? Hamlet no termina igual que como empieza. Romeo y Julieta no termina igual que como empieza. Hay allí una idea todavía circular de la historia y todavía no apareció Voltaire, ni Diderot, ni mucho menos Hegel para enseñarnos que la historia tiene una dirección y un sentido. Y sin embargo, algo de eso parece estar anunciado, ¿no? Parece estar intuido, quizás menos todavía que anunciado en Shakespeare, ¿no? Con esas metáforas de auroras, con esas luces que aparecen al final de sus tragedias más tremendas, ¿no? Los finales de Shakespeare son todos muy interesantes y podríamos hablar un rato largo sobre ellos, ¿no? Sobre la posibilidad siempre de imaginar alguna esperanza después de la catástrofe, ¿no?, que es lo propio siempre del drama. El drama es un género de mezcla, el drama es un género híbrido. El drama siempre se mezclan elementos de la tragedia y elementos de la comedia. Y esa mezcla es típicamente shakespeariana, es típicamente renacentista. Incluso las tragedias más tremebundas de Shakespeare contienen sus bufones, contienen sus chistes, a veces hilarantes, ¿no? E incluso las comedias más graciosas de Shakespeare contienen momentos de enorme seriedad e incluso desesperación, ¿no? E incluso muchas veces se nos hace difícil, leyendo una pieza de Shakespeare o asistiendo a ella en el teatro, saber si estamos frente a una tragedia o a una comedia. A veces tenemos que volver a leer el título de lo que estábamos leyendo para saber qué cosa era. Por ejemplo, tristísimos como No podemos no estar al final del Mercader de Venecia, que es una pieza tremenda, que se cobra la felicidad de dos viejos, un viejo mercader homosexual y un viejo prestamista judío, ¿no? Y que a cambio de esas vidas
arruinadas de estos dos viejos, sanciona el triunfo de unos jóvenes cristianos, heterosexuales, astutos, bellísimos, listos, insoportables, ¿no? Uno tiene que volver a leer el título de la pieza para recordar que esa pieza se llamaba The Comical History of the Merchant of Venice. Y decir, ¿pues cómo de comical? ¿Cómo de comical si tengo ganas de llorar? Porque me identifico mucho más con el viejo homosexual o con el viejo judío que con estos jóvenes banales que les ganaron la partida. Las comedias de Shakespeare no son garantía de que las cosas terminen bien desde un punto de vista fácilmente compartible. Así como las tragedias de Shakespeare no son garantías de que no podamos tener cierta esperanza en la aurora que se abre, incluso después de que se mueren un chico de 15 años y una nena de 14, ¿no? Siempre es raro todo en Shakespeare y a esa rareza le damos el nombre de drama. Como sea, tanto la tragedia antigua como el drama renacentista tienen muchas enseñanzas en relación con el mundo de la política. Hay mucho para aprender de la tragedia y del drama para un pensamiento sobre la política por diversas razones. En primer lugar, porque la tragedia y también el drama lidian con un elemento constitutivo de la política que es el conflicto. Hay política, lo sabemos bien, porque hay conflicto. Claude Lefort, ese gran lector de Maquiavelo, ese enorme lector de Maquiavelo que fue Claude Lefort, ¿no? Filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, extraordinario. Dice por ahí en una conferencia hermosa sobre la historia de la Revolución Francesa de Michelet que la política tiene dos principios constitutivos, el conflicto y el poder. Hay tragedia porque hay conflicto y hay tragedia porque hay poder. Y diciendo esas cosas nos manda derecho al Renacimiento a pensar esas grandes obras que son las obras de Maquiavelo y de Hobbes, ¿no? En efecto, Maquiavelo y Hobbes piensan esos dos principios constitutivos de la política que son el conflicto y el poder, y sobre el primero de ellos en particular, también sobre el otro, pero sobre todo sobre la cuestión del conflicto, la tragedia tiene mucho. Hay tragedia porque hay conflicto, ¿no? Uno puede decir, la tragedia es el tipo de relato estetizado, estilizado de una situación presidida por un conflicto irresoluble, ¿no? Y cualquier reflexión que no se quiera necia sobre la política debe saber que la política limita siempre con la tragedia. No suponer que la política es trágica. Por suerte la política no es trágica. Uno podría decir incluso la dignidad misma de la política consiste en su capacidad para establecer una distancia, consiste en su posibilidad de estar siempre un pasito más acá de ese precipicio del sinsentido trágico en el que todo el tiempo estamos amenazados de recaer, ¿no? Pero sería un pensamiento perfectamente ingenuo sobre la política el que no supiera que del otro lado aguarda, ¿no? Siempre dispuesto a volver sobre nosotros el espectro de la tragedia, de la destrucción y de la muerte, ¿no? Entonces un pensamiento sensato sobre la política tiene en la tragedia mucho que aprender. En segundo lugar, y complementariamente, la tragedia nos enseña algo sobre la insanable precariedad de nuestras vidas, sobre la insanable fragilidad de nuestras vidas individuales y colectivas. Digo a propósito estas dos palabras, precariedad y fragilidad, que nos conducen derechito a los títulos notorios de dos grandes libros de dos filósofas norteamericanas contemporáneas que a mí me gustan mucho y que seguramente ustedes conocen. Judith Butler, que escribió un libro extraordinario llamado Vida Precaria, y Martha Nussbaum, que escribió otro libro fenomenal de una erudición exquisita que se llama La fragilidad del bien, ¿no? La fragilidad y la precariedad son datos constitutivos de nuestra vida individual y colectiva, y uno podría decir que la tragedia pone en escena precisamente y nos obliga a pensar esa constitutiva precariedad o fragilidad, la circunstancia de que siempre estamos expuestos a fuerzas superiores a nosotros, ¿no? Siempre estamos expuestos, como lo dice el príncipe Hamlet, a los dardos y flechazos de la insultante fortuna. Se puede llamar en efecto a esa fuerza fortuna, se la puede llamar dioses, se la puede llamar como se lo quiera, pero hay tragedia y hay vida, porque hay fuerzas superiores a nosotros que no podemos conjurar, frente a las cuales siempre estamos expuestos, ¿no? Y a pesar de las cuales tenemos que arreglárnoslas con nuestras frágiles capacidades para organizar el camino de nuestra propia vida, ¿no? Y en tercer lugar,
la tragedia o el drama nos enseñan algo de lo que la sociología llamaría, pienso aquí en la obra de Weber, aunque uno podría pensar también en la de Marx, o atrás de Marx en la del propio Hegel, los efectos no deseados de la acción, ¿no? Todos conocemos esta expresión, la paradoja de las consecuencias, digamos, de las acciones. Hacemos una cosa procurando, ¿no?, determinado resultado, pero en realidad esa cosa nos conduce a otro resultado que no esperábamos, ¿no?, que no teníamos modo de prever y en el cual quedamos atrapados de manera inexorable. Eso, ¿no?, es lo que nos enseñó Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Weber en la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, ¿no? La historia astuta, como decía el maestro Hegel, ¿no?, avanza a través de las acciones que realizan los hombres, pero a espaldas del sentido que los hombres ponen en esas acciones que realizan. En eso consiste la astucia de la historia o la astucia de la razón. Un montón de tipos en el norte de Europa se ponen todos los días, se levantan a las 5 de la mañana, laburan, porque creen que así se adora a Dios, y cuando terminan eso, después de varias generaciones, resulta que los tipos habían fundado el capitalismo y que Dios no existía, ¿no? Pero era necesario que creyeran que estaban haciendo una cosa para que en nombre de eso que creían que estaban haciendo, hicieran lo que la historia necesitaba que hicieran. La tragedia nos enseña exactamente esas cosas, ¿no? Corriendo de una ciudad griega para escapar de nuestro destino fatídico, encontramos ese destino del que estábamos tratando de escapar, ¿no? Todas las tragedias de Shakespeare, todas las piezas de Shakespeare podrían darnos ejemplos interesantes de los sujetos que encuentran, ¿no?, aquello de lo que buscan escapar, actuando siempre flojos de papeles respecto al sentido de sus propias acciones, ¿no? Recordábamos el otro día, puesto que lo mencionó Maxi hace un momento, a nuestro querido amigo y maestro Horacio González, que 1000 veces a lo largo de su enorme obra escribió y reescribió una frase de las más hermosas y de las más potentes de Carlitos Marx. Los hombres hacen su propia historia, pero la hacen en circunstancias que no terminan de conocer, ¿no?, y con sentidos que por lo tanto nunca terminan de ser los suyos, los subjetivos, que nunca coinciden con los sentidos objetivos de la historia. Bueno, la cité mal, pero la cité mal porque Horacio también, siempre que la citaba mal. La citó por primera vez en un texto muy importante del año 1971, un texto que recordábamos el otro día en otro contexto, no tiene sentido mencionarlo aquí, ¿no?, donde Horacio escribe una frase que es muy impresionante. Dice: los hombres hacen la historia, pero con un sentido siempre incompleto, ¿no? La incompletud del sentido que los hombres son capaces de poner a las cosas que hacen forma parte, ¿no?, de la opacidad del mundo que la tragedia nos ayuda a pensar. Entonces, por estas distintas razones que presenté rápido y mal, todo esto debería ser dicho más despacio, pero quiero llegar rápido a los temas del libro, porque la tragedia nos enfrenta al problema del conflicto, porque la tragedia nos enfrenta al problema de la fragilidad o de la precariedad de nuestras vidas individuales y colectivas, y porque la tragedia nos enfrenta al problema de la opacidad del mundo de los sentidos de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? La tragedia tiene mucho para enseñarnos a una reflexión no necia, a una reflexión sagaz sobre la política. Pero además, en el caso de Shakespeare, hay algunas de sus piezas que tienen mucho para enseñarnos sobre la política, porque hablan de política, porque hablan explícitamente, quiero decir, de política. Y porque hablan de la política de un cierto periodo de la historia de una cierta civilización que era fundamental para los hombres del Renacimiento europeo como inspiración para pensar los problemas políticos de su propio tiempo, que era el periodo, en efecto, al que ya recién se refería Cristóbal, de la República Romana, ¿no? La República Romana es el gran paradigma para pensar los problemas de la política en el Renacimiento europeo, de Maquiavelo a Hobbes. Mucho más que ninguna otra civilización, y ciertamente mucho más que la civilización griega y que los escritos de los filósofos griegos, que en realidad no ocupan un lugar central en la reflexión teórico-política europea, sino hasta mucho más adelante, diría yo, hasta el siglo XIX, ¿no? Los griegos son un invento de los alemanes del siglo XIX. Lo que pensaba Maquiavelo, lo que pensaba Hobbes, lo que pensaba Rousseau, lo que pensaba Montesquieu, y lo que, bueno, con Hegel aparecen los griegos, ¿no?, los trágicos griegos y los filósofos griegos en un lugar muy importante en su filosofía política. Pero hasta Montesquieu no.
Los que aparecen son los romanos, ¿no? Y lo que aparece de los romanos es la República. Las grandes reflexiones, por lo menos en la tradición republicana renacentista, en Hobbes, que no quería hacer nada con la República y que lo que le interesaba era un poder, ¿no? Central, fuerte, muy monolítico, lo que le interesa es Tácito y no Livio, porque lo que le interesa es el origen del imperio y no de la historia de la República. Es interesante ese contrapunto sobre el que podríamos hablar un rato largo. Maquiavelo, leyendo los discursos sobre los orígenes de Tito Livio, los 10 primeros libros de los discursos de Tito Livio, ¿no? Y Hobbes leyendo los anales de Tácito, ¿no? Es decir, los anales de la historia de Roma, que tienen como momento fundamental el imperio de César Augusto, ¿no? Del viejo y querido Octaviano, el personaje de, en efecto, el final de Julio César, de Shakespeare, y de Antonio y Cleopatra, ¿no? Maquiavelo se ocupa de Roma, Hobbes se ocupa de Roma, y Shakespeare, a mitad de camino entre Maquiavelo y Hobbes, se ocupa de Roma en 4 obras preciosas y fundamentales de toda su producción, donde podemos reconstruir toda la historia de la República Romana, que es una historia de nada menos que 5 siglos. Eso es muy impresionante, 5 siglos. La Argentina lleva 2 de historia, ¿no? La República Romana son 5 siglos de historia, desde fines del siglo VI a.C., 509, 508 a.C., hasta fines del siglo I a.C., las guerras civiles que siguen al asesinato de Julio César y que terminan, en efecto, con el nacimiento del imperio, ¿no? La República Romana nace, como digo, a fines del siglo VI a.C. como consecuencia de un levantamiento liderado por un muchacho joven de apodo Bruto, Lucio Junio Bruto, que era un sobrino del rey. El rey era un rey muy odioso y muy soberbio, que se llamaba Tarquino el Soberbio. Original. Fue el sexto de los reyes romanos. Ustedes se acuerdan, esto lo estudiamos en la escuela secundaria. Roma tuvo 6 reyes, ¿no? El primero fue Rómulo, el último fue Tarquino el Soberbio. La historia de esos 6 reyes ocupa, en efecto, el comienzo, los primeros libros de Tito Livio, y un momento fundamental allí es, en efecto, el levantamiento de Bruto y de un conjunto de jóvenes nobles de la élite romana contra el último de estos reyes, Tarquino, que era un personaje que se las traía, muy antipático, muy odioso, muy autoritario, ¿no? Uno podría decir, un personaje que hacía rato había dejado de ser un buen rey para pasar a ser un mal tirano y que en consecuencia se merecía, ¿no?, en los términos de la gran tradición republicana, que tomó mucha inspiración, en efecto, en este levantamiento del primer Bruto frente a Tarquino, se merecía ese levantamiento y su expulsión del poder y de Roma. No es muerto Tarquino, sino que es expulsado de Roma, pasa los últimos años de su vida, los últimos largos años de su vida en el exilio, ¿no?, inquietando mucho la paz política de Roma, porque estaba siempre dando vueltas y merodeando entre los pueblos que eran enemigos de Roma, que estaban por ahí alrededor, lo cual tenía al gobierno de Roma sumamente preocupado. Ese gobierno de Roma es el primer gobierno republicano de Roma, el gobierno de los cónsules, ¿no? Cuando Bruto y sus amigos sacan a Tarquino el Soberbio del poder, empiezan a gobernar en Roma los cónsules, que eran 2. Como aprendimos también en la escuela secundaria, no cambiaba grandemente la cosa, ¿no? En realidad los poderes que había tenido monopolizado un solo sujeto, que era el rey, ahora se dividían entre 2, que eran los 2 cónsules, cada uno de los cuales se suponía que controlaba al otro. Y un senado, institución fundamental en la República Romana, que es la expresión política de los miembros de la élite. El pueblo estaba absolutamente alejado de la vida pública. Allí hay una cosa que Livio dice al pasar. Livio dice, muchos han atribuido el enojo de Lucio Junio Bruto y de sus amigos a la indignación que había provocado la violación de una jovencita de la élite que se llamaba Lucrecia por parte del hijo del rey Tarquino, de Sexto Tarquino, que había en efecto forzado
a esta chica, después de haberse hecho invitar poco elegantemente a cenar en la casa, en un momento en que sabía que el marido de la chica, el soldado Colatino, estaba batiéndose por Roma en los campos de batalla afuera de la ciudad, ¿no? El príncipe va a la casa de Lucrecia y en efecto la ultraja por la noche y se escapa después por la ventana y no sabemos nunca más nada de él. Livio dice: algunos han atribuido el enojo de Bruto y de sus amigos a esta circunstancia, y la verdad es que nadie en el Renacimiento le da mucha bolilla a esa tesis de Livio. Maquiavelo dice: no tiene ninguna importancia, Bruto se la tenía jurada al rey desde hacía tiempo, estaba buscando la oportunidad. A lo sumo, el suicidio posterior a la violación de Lucrecia puede haber provocado una indignación que aprovechó Bruto, que hacía tiempo que quería levantarse contra el rey. Hobbes todavía más terminantemente dice: no tiene nada que ver una cosa con la otra, una cosa no habría justificado la otra, cayó Tarquino porque era un mal rey y no por las cosas que haya hecho su hijo. Y nadie le da mucha bolilla a la tesis de que la violación y el posterior suicidio de esta chica de Lely podría haber estado en la base del levantamiento de Bruto y sus amigos. Shakespeare hace una cosa extraordinaria, ¿no? Que es con esos poquísimos elementos que le ofrecían las fuentes históricas con las que contaba, construir una historia completa, absolutamente impresionante, en un poema que, como decía Cristóbal, es tremendo al mismo tiempo que bellísimo y que muy, muy sutil. Es un Shakespeare todavía joven, 1592. 7 años antes que Julio César, 9 años antes que Hamlet, ¿no? Se llama La violación de Lucrecia, se consigue fácilmente, hay montones de ediciones de kiosco, se consigue por 2 mangos y se puede bajar de internet, léanlo, es extraordinario. La violación de Lucrecia es un poema fantástico, en el que están anticipados todos los modos en los que Shakespeare presenta a sus personajes y a sus héroes en sus piezas de madurez, ¿no? El conflicto interno en la conciencia atormentada del violador Sexto Tarquino, en el camino por un pasillo de la casa de Lucrecia, ¿no? En el que debate consigo mismo si debe primar, ¿no? como timonel de su acción, el fuego de la pasión o el frío de la razón. Todos esos contrastes shakespearianos extraordinarios que después Shakespeare desplegaría con abundancia de recursos en su obra madura están allí contenidos, ¿no? El violador es en efecto un sujeto trágico, y la violada es por supuesto un sujeto tremendo, desgarrado. Toda la segunda mitad del poema, que es muy largo, es un libro de unas 80 páginas, digamos, en forma de poema, toda la segunda parte es la autodeliberación de Lucrecia después de padecido el ultraje del que es víctima. Es absolutamente extraordinaria la sensibilidad de Shakespeare en la descripción del estado del ánimo de Lucrecia, en la visita que hace Lucrecia a la propia pinacoteca de su casa, mirando los cuadros de las viejas historias de la guerra de Troya, identificándose con los personajes de aquella historia antigua y poniéndolo a su violador y a su papá en el lugar de personajes bien notorios de esa historia también. Todo eso es extraordinario y revela el modo en que hay que escribir la literatura de Shakespeare dentro de las grandes, ¿no? piezas que reconstruyen la historia griega antigua en el Renacimiento europeo. Al final de todo, Lucrecia lo manda a llamar a su marido, lo manda a llamar a su papá, manda a llamar a todos los varones de su clase y de su estancia, y frente a todos ellos, espectacularmente, se suicida. Se suicida, un suicidio espectacular que consiste en clavarse una daga en el pecho, un suicidio viril, un suicidio masculino. Hay una autora extraordinaria que tiene por ahí un libro que me sirvió muchísimo sobre los suicidios femeninos en Shakespeare, que estudia los modos en los que Shakespeare conocía muy bien y al mismo tiempo todo el tiempo traicionaba las convenciones teatrales de su tiempo respecto a los modos de suicidarse de varones y mujeres. En general los varones mueren por mano propia a través de armas blancas que se clavan, mientras que las mujeres suelen morir como Ofelia, quizás el más femenino de todos los suicidios shakespearianos, ¿no? Ahogadas, muchas veces víctimas de la locura, no necesito decir la cantidad de prejuicios y de cosas que están contenidas en estas convenciones teatrales, que Shakespeare al mismo tiempo que conocía,
cuestionaba muy sutilmente, ¿no? A veces haciendo invertir muy originalmente las cosas, haciéndola matarse con un arma blanca, ¿no? De un modo muy valeroso a Lucrecia, del mismo modo que a Romeo lo hace tomar un femenino veneno, ¿no? El veneno y el ahogamiento son las formas más clásicamente femeninas de suicidios teatrales en el Renacimiento inglés. En fin, todo eso es de lo más interesante, pero quiero decir que me sirvió el examen de la violación de Lucrecia no solo para leer cosas extraordinarias que se están escribiendo en relación con la obra de Shakespeare, sino para pensar ese momento tan interesante en el que se origina la historia, en el que comienza la historia de la República Romana, ¿no? En ese tiempo tan remoto de fines del siglo VI a.C. Cuando Lucrecia se mata, cae muerta, nadie sabe muy bien qué hacer, el papá de Lucrecia se pone a llorar y no sabe cómo actuar. Bruto, el joven Bruto, que recibe ese apodo porque se hace loco también para no resultar peligroso frente al rey, que es su tío. Vean qué historia tan interesante. El sobrino de un tío que se hace loco mientras espera su momento. Eso es Hamlet, ¿no? Solo que Hamlet es un mito danés del siglo XII y esta es una historia romana del siglo I a.C. ¿Habrá o no algún vaso comunicante entre esas dos historias? ¿O tendrá razón Lévi-Strauss cuando dice que los grandes mitos que se han contado los pueblos a lo largo de la historia, ¿no? Se reproducen como borgianamente, ¿no? En dos extremos distintos del mundo sin necesidad de suponer ninguna comunicación entre ellos, ¿no? Lo cierto es que el bruto, ¿no? Se saca la máscara de bufón y en ese momento asume el protagonismo de la historia, va hacia el cuerpo muerto de la chica, saca el puñal del pecho de la chica, lo besa patéticamente y hace jurar a todo el mundo que nunca más habrá un tirano en Roma. Y fundan entonces, a partir de la expulsión de Tarquino, la República Romana, ¿no? Se produce allí un prodigio con la sangre de la chica que cuenta Shakespeare muy poéticamente. La sangre sale en dos direcciones, una roja representando su pureza y su virtud, la otra negra representando, ¿no? la mancha sufrida en su cuerpo. Esos dos chorros de sangre son muy interesantes y sobre algo de eso me parece a mí que vuelve después Borges en textos posteriores que no vamos a tener tiempo de comentar, ¿no? Pero que me inspiraron esas codas, esa coda, o no sé cómo la llame, coda me parece, o, sí. borgiana, ¿no? Porque Borges también le gustan los chorros de sangre, le gustan que los chorros de sangre sean más de uno. El tema del traidor y del héroe, ¿no? Fergus Kirkpatrick, que es traidor y héroe, muere entre dos borbotones de brusca sangre, lo cual es una genialidad de Shakespeare, que sin duda, de Borges, que sin duda, además de ser una cita de Shakespeare, ¿no? Alude a su doble condición de traidor, un borbotón, y de héroe, otro borbotón, ¿no? Cuando Emma Suns lo mata al horrible de Aaron Lowenthal muere en un estertor de brusca sangre. Y otra vez más fue Horacio González el que llamó la atención sobre el hecho de que las palabras son las mismas. Estertor de brusca sangre, solo que en Aaron Lowenthal, que es un malo de una sola pieza, el estertor de brusca sangre es uno. Mientras que en Fergus Kirkpatrick, que es traidor y héroe, los borbotones de sangre son, como en Lucrecia, ¿no? Que es virtuosa pero mancillada, dos y no uno solo. Después de la monarquía, la república, bajo la forma del consulado, gobierno de los cónsules y de los ricos a través del Senado, y el pueblo, si te he visto no me acuerdo, sobre todo después de que estando en el exilio se muere Tarquino, porque mientras Tarquino andaba dando vueltas, la élite romana tenía cierta obligación de no enojar mucho al pueblo romano, al que necesitaba como soldados para defender en efecto la ciudad de un posible ataque del rey depuesto, y que quería volver, y que tenía traidores en la propia ciudad dispuestos a abrirle las puertas. Dos de ellos, como recuerdan todos, son los hijos del mismísimo Bruto, ¿no? Que le abren la puerta a Tarquino y son sorprendidos y mandados a asesinar, mandados a ejecutar por su propio papá, que hace cuestión de estar presente en la ceremonia, para gran elogio de Maquiavelo, que dice: he ahí un republicano, alguien que está dispuesto a asistir a la ejecución de sus hijos que son traidores a la patria. Ese es un gran capítulo de los discursos sobre Tito Livio de Maquiavelo, ¿no? Quiero decir, incluso entre los hijos del propio cónsul de Roma había traidores que obligaban al gobierno a no descuidarse y a tratar de no llevarse mal
con el bajo pueblo. Cuando se muere del exilio Tarquino, empieza el maltrato de la oligarquía romana sobre el pueblo, y el pueblo se empieza a cansar, empieza a hacer huelgas, empieza a sublevarse todo el tiempo. Un buen día hasta se va de Roma, ¿no? Esto es muy famoso, y si no lo leyeron en Maquiavelo, tal vez lo hayan leído en El desacuerdo de Rancière, porque Rancière le da mucha importancia a este capítulo de los discursos de Maquiavelo, que se cuenta el modo en que la élite romana, preocupada porque los plebeyos se habían ido de la ciudad, ¿no? se habían ido a una de las colinas cercanas a Roma, al Monte Aventino, uno de esos, ¿no? Y habían dicho, escuchadme, si no quieren que nos vengan a buscar, estamos podridos, que laburen los patricios. Por supuesto, esa frase no tenía ningún sentido, los patricios no laburan por definición. Y entonces los patricios le dijeron a su senador, ¿no?, con mayor capacidad de negociación con los plebeyos, porque era muy querido por los plebeyos, que se llamaba Menenio Agripa: che, Menenio, andá y habla con estos muchachos y decirles que vuelvan, que se dejen de joder, ¿no? Que qué quieren en todo caso. Y va Menenio, habla con la muchachada y dice, boludo, ¿qué quieren? En el medio les cuento una fábula muy interesante que ha sido muchas veces analizada y que Shakespeare toma, ¿no?, que es la fábula de los órganos inferiores de un cuerpo que se levantan un buen día contra el estómago, ¿no? Hartos de que el estómago trajera hacia sí las cosas que las manos y otros órganos menores lograban llevar a la boca, ¿no? Entonces la mano, la boca, los pies, dicen, no, estamos hartos de que el estómago se quede con todo, no laburamos más, ¿no? Entonces el estómago se debilita y con él se debilitan las manos, los pies, la boca. Y Menenio Agripa dice, ¿entendieron la lección? ¿No? Es muy buena esa metáfora organicista para explicarle a las manos y a los pies que tenían que seguir alimentando el estómago, porque de la salud del estómago dependía la salud de todo el cuerpo. Bueno, lo cierto es que Menenio Agripa va a negociar con los plebeyos y le dice a los plebeyos, vuelvan, boludo, nosotros no vamos a trabajar, somos patricios, no tenemos la menor idea de cómo se lava un plato, tienen que volver ustedes, ¿qué quieren a cambio? Y los plebeyos dicen, queremos representación política. Estamos hartos de que ustedes tengan al Senado, nosotros no tenemos ningún representante, queremos tribunos nuestros, de la plebe, de los plebeyos. Bueno, está bien, le vamos a dar 2 tribunos de la plebe para que representen los intereses de los pobres frente a los intereses de los ricos representados por los senadores. Y a partir de entonces, la República Romana deja de ser una república exclusivamente aristocrática y señorial para pasar a ser una república donde el pueblo, que ha aprendido los beneficios de su propia autoorganización política, que empieza a organizarse, que empieza a darse dirigentes, que empieza a darse líderes y que empieza a tener además representantes en el gobierno de la ciudad, que son los tribunos de la plebe, ¿no? Maquiavelo le da mucha importancia a eso, Rancière no les cuento en El desacuerdo, y aparece en efecto esa institución que son los tribunos de la plebe, con la que los señoritos de la élite no querían saber nada. Uno de esos señoritos de la élite muy interesante se llama Coriolano, que es un guerrero de la élite, ¿no?, que debe su nombre a que con gran valor personal y al mismo tiempo enorme desprecio por el bajo pueblo que constituía las tropas a su mando, había tomado la ciudad de Corioles, una ciudad enemiga de Roma, ¿no? Eso le había merecido el apodo de Coriolano, era un héroe, iba a ser cónsul, ¿no? Eso requería ciertos procedimientos y ciertas formas de discusión con el pueblo que no está dispuesto a sostener porque odia al pueblo, lo desprecia y dice que tienen que hacer esto, no pienso pedirles el voto, de que se vayan al diablo, yo qué sé qué. Este Coriolano termina expulsado, termina exiliado, termina finalmente muerto. La historia está también en Livio, como en todos los historiadores romanos, y Shakespeare construye con eso otra tragedia preciosa que es muy interesante para empezar a advertir los conflictos de clase, los conflictos entre los patricios y los plebeyos, entre los patricios más arrogantes como Coriolano y los plebeyos más peleadores que se van de la ciudad y que son mandados a buscar, a diferencia de lo que había pasado en la violación de Lucrecia, donde todo lo que tenemos en efecto es un levantamiento señorial o de la élite contra un mal príncipe, ¿no? Pero por supuesto el momento más importante llega en la tercera de las piezas de Shakespeare sobre la historia de la República Romana, que es Julio César. Julio César es una pieza extraordinaria, no se la voy a contar, porque además creo que la conocemos todos, y si no la conocemos la podemos ir a ver ahora, porque parece que hay una versión muy interesante que se está desarrollando en un teatro del circuito del teatro de la ciudad de Buenos Aires, con el papel protagónico a cargo de Moria Kazan, ¿no? Parece que está muy bien por lo que dicen los que saben, así que habrá que ir a verla. Julio César es una pieza extraordinaria que narra los preparativos para el asesinato de Julio César por parte de un grupo de jóvenes miembros de la élite senatorial que se dicen a sí mismos que el peligro
de que el pueblo ame tanto a César es que César puede verse tentado a convertirse en un tirano, ¿no? Y es tan horrible el peligro de la tiranía que vale más actuar previsoramente y matarlo a Julio César, no fuera a ser que se le ocurriera convertirse en un tirano, ¿no? Un republicanismo radical, digamos, que quiere defender a la República antes aún de que sea evidente que se ha perdido, por el solo peligro de que se pudiera perder en caso de que Julio César, contra el que ninguno de los conjurados tiene nada que decir. Ninguno de los conjurados puede decir una sola cosa contra Julio César. Solo pueden decir lo que más le preocupa, que es que el pueblo lo ama, ¿no? Y por lo tanto, eso puede llevarlo a querer ejercer el poder de una manera impropia y vale más entonces acuchillarlo por las dudas. Hay una conjura preparada en general sigilosamente y por las noches, hay muchos cuchicheos, es una pieza hecha de cuchicheos, ¿no? Y después se produce en efecto el asesinato de Julio César, a quien le enchufan 24 puñaladas en camino a una ceremonia en el Senado, ¿no? Esas puñaladas son muy famosas, también es muy famoso que la última se la propina su propio protegido, que también se llama Bruto, igual que aquel primer Bruto, circunstancia que por cierto es destacada por todos los historiadores y muy aprovechada por Shakespeare, ¿no? Que pone a este tiranicida, digamos, en la saga de aquel otro, ¿no? Cuando Julio César advierte que es su protegido Bruto el que le ha clavado el último acero, dice su famoso "et tu, Brut", tú también, Bruto, ¿no? Y entonces cae, ¿no? Esa es la escena central de Julio César, después de la cual vienen los discursos, ¿no? Dos grandes discursos que ocupan el centro dramático de la pieza: el discurso de explicación de lo que hicieron a la plebe, al pueblo, al populacho reunido que amaba a César y quien hay que explicarle por qué se lo mató, y quien tiene a su cargo esa explicación es el mismo jefe de los asesinos, Bruto, que hace un discurso muy interesante de justificación de su acción, lleno al mismo tiempo de desprecio por aquellos a quienes está hablando. Es muy interesante, son muy interesantes las múltiples muestras de ese desprecio en el discurso del jefe de los conjurados. Y después viene el discurso del amigo de César, que había pedido hablar en su funeral y a quien le había sido dado ese permiso, que es Antonio. Antonio hace un discurso extraordinario en el que, muy respetuoso en las formas de su discurso, ¿no? De quienes controlan ahora la situación política en Roma, que son los asesinos, no deja de censurarlos de una manera que solivianta al pueblo, que inicia entonces la guerra civil, ¿no? Esos dos discursos, el de Bruto y el de Antonio, son extraordinarios, habría muchísimas cosas para decir sobre ellos, no vamos a hacerlo. Lo cierto del asunto es que después de esos dos discursos se desata la guerra, que gana el bando cesarista, integrado por Antonio y por el joven Octaviano, que a todo esto había llegado a Roma, ¿no? y entraba al final del acto tercero, después de los discursos, a la ciudad, contra el bando anticesarista de Bruto y de su cómplice Casio, que se pelean entre ellos, todo mal, ¿no? Y que terminan muertos los dos, suicidados los dos, en sendos suicidios también muy interesantes, ¿no? Lo cual nos deja en efecto ya casi hasta en el final de la historia, que es, como decía Cristóbal, el que se narra en Antonio y Cleopatra, ¿no? Donde que tenemos es a Antonio, triunfador del duelo retórico, del duelo verbal con Bruto en la escena central de Julio César, y aliado en esa lucha contra los anticesaristas al joven Octavio, yendo y viniendo entre Roma y Alejandría, enamorado de una chica egipcia muy linda que se llamaba Cleopatra, ¿no? Que había tenido mucha importancia en la historia de Roma, porque antes de ser amante de Antonio lo había sido del propio César y antes de Pompeyo, ¿no? Antonio va y viene sin terminar de decidirse entre el amor y la corona, entre el poder y Oriente, digamos. Es una gran pieza sobre la relación entre Occidente y Oriente. Antonio y Cleopatra es una pieza extraordinaria que transcurre en dos mundos, ¿no? No son muchas las piezas de Shakespeare que violan el principio aristotélico de la unidad de lugar en el que se desarrolla la acción, ¿no? Algunas sí lo hacen. El Mercader de Venecia transcurre en dos ciudades: Venecia, que es una ciudad real, histórica, y una ciudad de ficción que inventa Shakespeare, que se llama Belmont, ¿no?
En general las piezas de Shakespeare no transcurren en dos lugares, transcurren en uno solo, pero esta sí transcurre en dos lugares. Todo el tiempo Antonio va y viene entre Roma y Alejandría. En Alejandría está el amor, el exotismo, Oriente. En Roma está el poder, el trono, la guerra, la lucha. Octaviano, en cambio, sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere y es implacable. Es un gran guerrero y lo hace pedazos a su viejo aliado Antonio y ciertamente a Cleopatra. Ambos se suicidan, ¿no? Antonio se suicida clavándose su espada, Cleopatra se suicida poniéndose un bicho venenoso en el brazo. Es un suicidio muy interesante el de estos dos amantes, que se parece al de Romeo y Julieta, en que son los únicos dos suicidios de una pareja que transcurren los dos arriba del escenario, ¿no? Se matan los dos arriba del escenario. Romeo y Julieta se matan juntos arriba del escenario y Antonio y Cleopatra también lo hacen. En general, en Shakespeare, los suicidios de mujeres no ocurren sobre el escenario, ¿no? Del suicidio de Ofelia nos enteramos por el cuento de Gertrudis. Del suicidio de Porcia nos enteramos por el cuento del soldado que le viene con la historia a su marido, que es Bruto, ¿no? Pero Julieta y Cleopatra se suicidan frente a nosotros. Y ambas se suicidan junto a sus amantes. Se suicidan junto a Romeo y Antonio. La escena final de Romeo y Julieta es extraordinaria. Es Antonio moribundo porque se había clavado una espada. Hecho que siempre es medio grotesco. Es muy difícil suicidarse con una espada, ¿no? Los suicidios viriles, digamos, de soldados romanos en Shakespeare siempre tienen algo de patético. Las espadas son muy largas, uno no puede hacer fuerza suficiente, entonces siempre terminan medio lastimados, pero no muertos. Tienen que pedir siempre auxilio a otro, dicen, dale, cortame la cabeza, no sea así. Y este Antonio, medio lastimado por la propia espada, llega medio gateando a los brazos es extraordinario al final, ¿no? Es el antiguo hombre poderoso de Occidente muriendo en manos de la bella reina de Oriente, ¿no? Octavio, que se prepara para ser César Augusto, ¿no? Hace clean caja y sigue para adelante como dueño del mundo, ¿no? Con ese título, César, es decir, el nombre de aquel a quien habían asesinado en la pieza en la que los jóvenes estos, muy preocupados porque no se impusiera en Roma el poder personalista de uno, ¿no? Habían llenado de puñales. Eso, por supuesto, merece la ironía de Hegel, que una vez más verifica que cuando las cosas tienen que pasar en la historia pasan, incluso cuando los hombres que las hacen pasar creen que están haciendo todo lo contrario de lo que están haciendo. Este grupo de chicos que querían, no por republicanos, sino por aristócratas, terminar con este líder amado por su pueblo, que era Julio César, pretextando que no querían un poder de uno solo en Roma, terminan desatando una guerra civil que lleva nada más ni nada menos que a la instauración del imperio en Roma, ¿no? Si tuviéramos que felicitar o juzgar a Bruto y a Casio por la eficacia de sus acciones, difícilmente merecerían nuestra felicitación, ¿no? Si ustedes querían terminar con el poder personalista en Roma, no lo hicieron muy bien, ¿no? La historia, en efecto, siempre consigue sus objetivos a pesar de los sentidos que los hombres ponen en sus acciones y a través de esas mismas acciones siempre inconscientes respecto de sí mismas. Esa es la lección que Hegel saca en las lecciones de filosofía de la historia de este episodio, donde no se priva de señalar la ironía de que a partir de la muerte de un señor llamado César, César pasa a ser en la historia de Roma un título, ¿no? Muerto César, nace el cesarismo. ¿Cómo todavía se pueden escribir libros diciendo qué bien, César, Bruto y Casio, ellos sí que lucharon contra el poder de uno solo, ¿no? La verdad es que aún si fuéramos a creerles, y yo les creo solo parcialmente, ¿no? Por otro lado no sabemos quiénes fueron Bruto y Casio, los que nos quedan son los de Shakespeare. De los de Shakespeare yo le creo a Bruto, que era noble, y no le creo a Casio, que le tenía una bronca bárbara a César, como él mismo se ocupa de hacernos saber. ¿Cómo habrán sido el Bruto y el Casio reales? No tenemos la menor idea. Sea como sea, aún si les creyéramos su argumento antipersonalista, lo menos que podemos decirle es, muchachos, calcularon mal. La política es más complicada que lo que ustedes creían y les salió el tiro por la culata, ¿no? Bueno, estas son las cosas que me parece que nos sirven para pensar un recorrido por estos 4 textos de Shakespeare. Para mí fue lindísimo leer en esta perspectiva y tratando de pensar problemas de teoría política contemporánea y argentina estas piezas de Shakespeare. La verdad es que Shakespeare es bárbaro. Es bárbaro. Pero es bárbaro para pensar
pensar la Argentina. Digo, el bárbaro en sí. In sich. Pero para nosotros está bárbaro Shakespeare, porque son los problemas de nuestras discusiones, son los problemas de los populismos, de los liderazgos, de qué hacemos con los líderes amados por el pueblo, ¿no? Y de cómo podemos concebir contra la idea de una república elitista, aristocrática o de los menos, una idea de una república más interesante, de una república popular, de una república que tenga como sujeto a ese bajo pueblo al que esta muchachada, ¿no?, de apuñaladores a traición tanto despreciaba, ¿no? Por supuesto que quizás debamos darle una vuelta más, y termino con esto ya saliendo de Shakespeare a esta discusión, tratando de reatar la discusión sobre la cuestión republicana con la discusión por la que empezamos y que me parece que sigue teniendo toda la importancia en nuestros países de América Latina y en la Argentina en particular, que es la discusión sobre la democracia. Quiero decir, me interesa pensar, y ese me parece que es un desafío que tenemos en relación con las cosas que charlábamos hace un rato con Cristóbal, de los temas que tenemos que pensar juntos y en lo que me parece que hoy vale la pena ocuparse. Tenemos que pensar cómo nos desplazamos de la mera noción de una república popular, en el sentido de una república sostenida no como mecanismo de defensa de los privilegios de los menos, sino como apuesta por el bien de los más, ¿no? ¿Cómo nos desplazamos de una idea de república popular a una idea de república democrática? Es decir, de república donde esos más no sean solamente los objetos de las preocupaciones de los que gobiernan, sino los sujetos colectivos de sus propias vidas. Los protagonistas de un conjunto de debates y de discusiones en los que consiste la democracia. Julio César era un líder popular, claramente no era un líder democrático, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los líderes populares además sean democráticos? ¿Cómo hacemos para que el propio carisma que suele acompañar a los liderazgos populares y que muchas veces es fuertemente inhibitorio de la participación ciudadana en los asuntos públicos, cuando tenemos un líder que es muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, cuando tenemos un líder en el que confiamos mucho, porque no se puede equivocar, tenemos un fuerte desestímulo a la participación en los asuntos públicos. ¿Cómo hacemos para no tirar a los líderes por la ventana? Porque están muy bien y porque los enemigos a los que tenemos que derrotar son demasiado poderosos como para hacerlo sin líderes fuertes, pero al mismo tiempo sin resignar en nombre de nuestro enamoramiento con la presunta genialidad de esos líderes, sin resignar nuestra capacidad para discutir, para decidir, para deliberar y para gobernarnos a nosotros mismos, que es lo que quiere decir la vieja y querida palabra democracia, ¿no? ¿Cómo hacemos para juntar los problemas, los desafíos de una república popular con los desafíos de una democracia participativa? Yo creo que por ahí deberían ir los asuntos de los que nos tenemos que ocupar hoy en la Argentina, y a mí me encanta hacerlo con estas piezas literarias extraordinarias que además nos enseñan una cantidad de cosas fantásticas, ¿no? Bueno, eso es lo que quise hacer en este librito, así que... Bueno.